Hola a todas y a todos. Pues nuevamente vamos a utilizar este pizarrón electrónico para la clase de hoy, porque sí, ahorita me es un poco difícil utilizar el pizarrón físico, pero bueno. Entonces nos habíamos quedado en la definición 11. Lo último que vimos es cuando una relación es de equivalencia. Entonces recuerden, una relación es de equivalencia, sí, solo sí, es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces vimos varios ejemplos, algunos puramente matemáticos, vimos un ejemplo geométrico con la relación de estar en homotesia, en la relación de homotesia con otra figura para un polígono plano. Y vimos también unos ejemplos de la relación, por ejemplo, ser padre, podríamos pensar en la relación ser amigo, la relación ser hijo, y claro, todas estas relaciones no matemáticas, pues tenemos de algún modo que formalizarlas para que tenga sentido la pregunta misma. Una forma de formalizarlas es lo que hicimos. Claro, no está totalmente formalizado porque nos hubiera tomado más tiempo de lo que requiere el propósito, pero por ejemplo, cuando utilice la relación ser madre de alguien, podemos poner existe un X, ¿no? Y existe un Y tal que X y Y se encuentran en esta propiedad, se encuentran en esta relación, ¿no? En la relación ahora ser madre. Y esa sería como una subrelación que te ayuda a definir la otra relación en la que estábamos pensando, que era la de ser hermano. Claro, son nociones eh, del lenguaje natural que no van a ser completamente matematizables, pero digamos, se pueden formalizar en cierta medida. Entonces, la siguiente definición tiene que ver con esto y vamos a definir ahora lo que es una partición. Entonces, tenemos que una partición P de un conjunto, acuérdense que siempre estamos sobre conjuntos, ¿no? Entonces, una partición P de un conjunto A va a ser una familia de subconjuntos, es decir, un subconjunto del potencia, una familia de subconjunto, ¿de quién? Pues de A, una familia de subconjuntos de A, que vamos a denotar así, le vamos a poner este corchete y A sub I, donde esta I nos indica el índice que va a etiquetar a cada uno de los miembros de la familia. ¿Qué propiedades va a tener este conjunto? ¿Qué propiedades va a tener esta familia de subconjunto? Bueno, va a tener las siguientes propiedades. Tal que, vamos a tratar con la primera propiedad, que todos estos, o sea, todos los conjuntos de la familia, todos los elementos de la familia, que en sí mismos son conjuntos, porque recuerden, los conjuntos también pueden ser elementos, todos estos ahí tienen que ser distintos del vacío, ¿no? Entonces ahí es distinto del vacío para todo i en el conjunto de subíndices, que por aquí le puse A, pero en realidad lo que quería poner es alfa. Alfa no, lambda mayúscula. Es un conjunto de subíndices de donde obtenemos la etiqueta para cada subconjunto que forma la familia. Entonces, para todo i en el conjunto de subíndices, ahí es distinto del vacío. La otra va a ser que siempre que tenga dos elementos de esa familia, ahí distinto de AJ, entonces AI intersección AJ es vacío. O sea, los subconjuntos de estos son ajenos dos a dos, no se intersectan. Y como tercera condición de la definición, vamos a tener que la unión de todos estos elementos, de todos los de la familia, por eso les hice también por ahí en el video, les hice la definición del conjunto unión en general y no solo para dos conjuntos, ¿no? Porque luego se utiliza. La unión, o sea, este subconjunto de índices bien podría ser incluso no numerable, o sea, es un subconjunto de índices cualquiera. La unión de todos estos tiene que darnos el conjunto. Y recuerden, una manera fácil de entender qué quiere decir la unión así en general de un conjunto arbitrario de conjuntos es piensen que son paquetes de, eso así lo explicaba José Alfredo Amor, piensen que son paquetes de galletas, tomarnos la unión no es más que abrir cada uno de los paquetitos
de esos paquetes de galletas que vienen en las cajas, digamos, de las Chokis, y tomarse ya las galletas individuales dentro de la caja. Entonces, lo que nos está diciendo es si abrimos todos estos AIs, elementos de la familia, las galletas completas forman al conjunto de todas las galletas, ¿no? En este caso, de A. Entonces, bueno, esa es la definición y vamos a pasar a los ejemplos. Entonces, vamos a tomar el ejemplo 16. El ejemplo 16, primer inciso, nos dice que si tengo un conjunto, imagínense que tenemos un conjunto que tiene un solo elemento, A minúscula. Bueno, nos preguntamos cuántas particiones hay. ¿Qué quiere decir cuántas particiones hay? Es decir, cuántos subconjuntos tenemos, tales que, para empezar, esos subconjuntos sean distintos del vacío. Luego, que al tomar dos de esos subconjuntos posibles, su intersección sea el vacío, ya sean ajenos dos a dos. Y finalmente, que la unión completa nos dé todo el conjunto. Y bueno, pues es muy fácil, porque como nada más tengo un solo elemento, pues esa va a ser la única partición, ¿no? La única partición que tenemos es esto. Entonces, ¿cuál va a ser la partición? La única partición es el conjunto, o sea, la familia de elementos que tiene ¿a qué subconjuntos? Pues a A, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que A es un subconjunto de sí mismo. También el vacío es un subconjunto de sí mismo, pero recuerden que hay esta condición uno. Entonces, por eso el vacío no cuenta. Y la única forma de partir al conjunto es al conjunto que tiene el total, o sea, al conjunto del conjunto que tiene A. Porque, bueno, este es claramente no vacío, entonces es distinto del vacío. ¿Listo? Además, por vacuidad, cualesquiera dos elementos de este conjunto son distintos, porque pues, no hay dos elementos, solamente hay un elemento. Entonces, dice, si tengo dos elementos que son diferentes, su intersección es vacía. Pues sí, pero el punto es que no tengo dos elementos que sean diferentes, por lo tanto, no es necesario que se cumpla esto, digamos, de manera que se satisfaga por algún ejemplo, sino basta la ausencia de contraejemplos. Y la unión es A. ¿Por qué? ¿Quién es la unión del conjunto que tiene el conjunto que tiene A? Pues la unión de esto, recuerden, ¿no? Es como abrir los paquetitos de la caja, los subpaquetitos de la caja y tomar los elementos en la caja. Entonces esto es igual al conjunto que tiene A, que es A. Y ya, ¿no? Entonces eso nos satisface las tres condiciones para que esto sea una partición. Entonces, bueno, esta es una muy, muy sencillita. Em, bueno, seguramente como clásicos estudiantes de ciencias se les van a ocurrir preguntas como si el vacío eh, tiene particiones, ¿no? ¿Cuántas particiones tiene el vacío? Y bueno, ya se los dejo a ustedes que piensen. Por supuesto, esta condición es la que más llamaría la atención de esa pregunta, la condición de que cada subconjunto sea distinto de A, pero recuerden que esta condición depende, o sea, la condición uno va a depender de quién es A. Entonces, bueno, piensen ustedes por su cuenta si el vacío tiene particiones, ¿no? O cómo tendría sentido esa pregunta. Bueno, inciso 2, el ejemplo 2. Consideren un conjunto distinto del vacío. Este más que un ejemplo es como una propiedad general. Para cualquier conjunto A distinto del vacío, siempre existen al menos dos particiones que son distintas. Bueno, pues cuando A tiene al menos dos elementos. Bueno, podríamos quitar una de las condiciones, ¿no? Que tenga al menos dos elementos. Eso ya implica que
A es distinto del vacío, entonces puedo quitar esta condición y poner simplemente que para cualquier conjunto A siempre existen al menos dos particiones que son distintas cuando A tiene al menos dos elementos. Muy bien, ¿quiénes son esas dos particiones? Pues esas particiones van a ser la partición que tiene a todos los, bueno, creo que ya leyeron la definición, y si no, pues ahí la pueden checar y anotarla en algún lado, pero la borramos. ¿Cuáles son estas dos particiones? Independientemente de cuántos elementos tenga A, pues van a ser primero la partición que tiene a completo, como lo vimos en el primer ejemplo, la partición esta, que recuerden, ¿no? No es A solito, es el conjunto que tiene A. ¿Por qué es el conjunto que tiene A? Porque una de las condiciones es que la unión nos dé A. Si nos tomáramos a solito, al tomar la unión, eso no nos daría necesariamente A. Entonces va a ser la partición A, cuya familia, o sea, los A's, consta de un solo elemento. ¿Y quién es ese elemento? Bueno, obviamente, pues es el total, ¿no? Y la otra partición que siempre va a estar y que va a ser diferente, siempre y cuando tenga al menos dos elementos, va a ser la partición que podría escribir de esta manera, la partición que tiene al conjunto de todos los A's, tales que A está en A, ¿no? O sea, el conjunto de todos los singulares de los elementos de A. Y esto de acá es claramente una partición. Esto es claramente una partición. ¿Por qué? Pues de nuevo, ¿no? Cuando nos tomemos la unión de esto, pues nos va a dar a todos los A's en A, que no es otra cosa sino A. Son ajenos dos a dos, porque estamos tomando como elementos a los conjuntos singulares. Entonces cada uno va a tener un elemento distinto de A. Entonces, dos elementos diferentes, pues cada uno va a estar en su singular, en su conjunto singular y no se van a intersectar. Y además, cada uno va a ser distinto del vacío. ¿Por qué? Porque el vacío como tal no es elemento de la partición, ¿verdad? Si tuviéramos al vacío como un elemento del conjunto, pues aquí el que estaría como parte de la familia sería el conjunto que tiene al vacío, no el vacío mismo. Y ese conjunto no es vacío, tiene como elemento al vacío, ¿no? La condición nos pide que todos los elementos de la familia sean no vacíos. Bueno, vamos a ver un ejemplo mm, un ejemplo más concreto. Entonces, tómense lo siguiente. A ver, vamos a ver el ejemplo 3. A, tómenlo como el conjunto que tiene a 1, a 2 y a 3. Esto es como muy ilustrativo. Y aquí no vamos a hacer cálculos de cardinalidad, de qué cardinalidad tienen las particiones y ese tipo de cosas, porque es un poco complicado. Tiene que ver con algo que se llama números de Stirling. Si a alguien le da curiosidad, puede googlearlo y averiguar cómo es que se calculan las cardinalidades de las posibles particiones de un conjunto dado. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Entonces, una posible partición, recuerden, siempre hay al menos estas dos, ¿no? La partición que tiene al total, o sea, la partición que tiene al conjunto, uno 2 y 3, la partición que tiene A completo. Claramente es no vacío, ¿no? Su único elemento es este, el de la familia es no vacío. La unión es el total, porque la unión de P1 es, de nuevo, piénsenlo en términos de romper la bolsita, y eso es 1, 2, 3, que es justamente A, y la intersección de dos distintos es vacía. ¿Por qué? Pues porque no hay dos distintos, ¿no? Entonces, por vacuidad. Y tenemos la otra, que siempre vamos a tener, que ya vimos que siempre pasa para cualquier conjunto de más de dos elementos, la de los singulares, ¿no? Nuevamente, es claramente una partición, sus elementos son no vacíos, la intersección de dos distintos es vacía y la unión de esto nos da otra vez el total. Tenemos esta partición, o una partición más que se nos podría ocurrir, por ejemplo, es la partición que tiene a 1, a 2 y a 3 en otra parte, vamos a decirlo. ¿No? Si ven como este es muy chiquito, va a ser muy fácil. Solamente hay una partición
tal que la familia está formada por un solo conjunto. Solamente hay una partición tal que la familia está formada por la cardinalidad del conjunto, que en este caso es 3. ¿No? Estas dos siempre van a estar. Pero podemos pensar, ¿cuántas particiones tenemos tales que tienen dos elementos? Bueno, tenemos claramente esta, la partición que tiene al conjunto que tiene a uno y al conjunto que tiene a 2 y a 3. Y tenemos la partición, podemos considerar la partición 3, a la que tiene, digamos, al conjunto uno y 2 y al que tiene el conjunto que tiene a 3. Y otra vez, ¿no? Checamos las propiedades, se ven de manera inmediata. Todos sus elementos son distintos del vacío. La intersección de ellos dos es ajena. Entonces, o sea, la intersección es vacía porque no tienen elementos en común y la unión nos da el total. Entonces, esa es una partición. ¿Qué otra partición tendríamos? Bueno, aquí no sé por qué puse 1, 4, 2, 3, 5. ¿Qué otra partición de dos elementos tendríamos? Pues tendríamos a la partición que tiene, ya tenemos aquí a la que tiene a 1, a 2 y a 3. La que tiene a 1, 2 y la que tiene a 3. Y claramente otra partición sería la que tiene a 1 y a 3 y a 2. Y de nuevo, las propiedades se ven de manera trivial, ¿no? que se satisfacen. Entonces, bueno, estas son 5 particiones que podemos dar de este conjunto A. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que checar todas las propiedades que se satisfacen las propiedades. 4. Piensen que A es el conjunto de los números naturales. Una partición. No, ¿qué es lo que tiene que ser una partición? Una partición es una familia de subconjuntos. Entonces, la partición, vamos a escribirla así. Esta familia va a tener dos elementos, A1 y A2. Y vamos a poner a A1 como todas las A en los números naturales, tales que A es igual a 2n para alguna n en los números naturales. Y A2 va a ser el conjunto de todos los b en n, tal que b es igual a 2 más 1 para alguna, a 2 más 1, perdón, a 2n más 1, me falta aquí la n, a 2n más 1 para alguna n en los números naturales. Bueno, esto claramente ustedes se darán cuenta que no es otra cosa sino los pares y los impares, ¿no? Entonces los pares y los impares nos van a dar una partición de los números naturales. ¿Cómo verificamos eso? Bueno, es obvio que son distintos del vacío. Para ver que son distintos del vacío basta con mostrar un elemento. Por ejemplo, el 2 está aquí cuando n es igual a 1, sin ningún problema, es no vacío. A2 es no vacío, ¿no? El 3 está aquí. Perfecto. Sabemos que son ajenos 2 a 2. ¿Por qué? Porque ningún par es impar y viceversa. Y además sabemos que la unión nos da el total, que unir a los pares y a los impares nos da a todos los números naturales. Entonces, como pueden ver, es una, es una definición muy intuitiva. Y bueno, si quieren tener una noción más real o más del mundo concreto de particiones, pues las particiones son como lo que nos imaginaríamos que es una partición en la vida real, ¿no? Piensen que tienen un librero y tienen un conjunto. Ah, por cierto, soy una pésima dibujante, pero aprovechando que tengo este pizarrón, dibujo cosas. Entonces, piensen que tienen un librero y tienen un conjunto, ¿no? De un montón de libros por ahí que están. Y ese conjunto de libros, pues lo pueden particionar en este librero. Como, pues aquí, por ejemplo, pueden meter 3 libros, aquí pueden meter 4 libros, 5 libros, un libro. No pueden meter 0 libros porque entonces ya no es una partición. Bueno, o sea, no puede quedarse en ningún estante vacío. 7, 8, ¿no? Entonces, si mi conjunto de libros es, ¿qué? 3 más 4, 7 y 5, 12, 13, 20, 28. Tengo 28 libros. Esos 28 libros, ese conjunto de 28 elementos, lo puedo particionar de esta forma. Y si se dan cuenta, pues esto cumple la definición, ¿no? Mis 28 libros están aquí, o sea, la unión de los estantes del librero es el total. Ninguno de los estantes se quedó vacío y son ajenos 2 a 2, porque no hay manera de que un libro esté metido en los dos estantes. Digo, pensando normalmente, ¿no? No imaginando casos en que, ay, ¿qué tal si parto el libro? No, no, digo, siendo razonables,
son ajenos 2 a 2. Entonces, esa sería una idea intuitiva de partición. Una más que podemos poner, piensen en el conjunto de instrumentos de una orquesta sinfónica. Si A son los instrumentos de una orquesta sinfónica, la pregunta sería si al dividirlos de cierta manera, lo que obtenemos es una partición. Hay muchas maneras de dividirlos, ¿no? Por ejemplo, a la orquesta la puedo dividir en músicos y músicas. La puedo dividir en, qué sé yo, los que midan entre 1,60 y 1,70 y los que midan más de 1,70. O sea, puedo particionar a ese conjunto con diferentes propiedades. Consideren la siguiente partición, el siguiente conjunto de subconjuntos. El conjunto de subconjuntos, porque recuerden la partición es una familia, que tiene a A1 como los instrumentos de cuerda, vamos a poner A1 como las cuerdas, A2 como los alientos, A3 como los metales, A4 como las percusiones. Y la pregunta sería si esta familia, o sea, la familia A, cuando agarré a A, que es la orquesta sinfónica, la familia de AIs, donde I va desde 1 hasta 4, donde U puede ser 1, 2, 3 o 4, esta es mi familia, si esto es una partición. Esa es la pregunta. Entonces ustedes pueden pensar cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Es una partición? Bueno, aquí hay que tener un poquito de conocimiento de instrumentos y la respuesta es que no, no es una partición. ¿Por qué no es una partición? Bueno, ¿los elementos de la familia son no vacíos? Sí. ¿Por qué? Porque la orquesta está formada por todos estos elementos. La siguiente pregunta sería, bueno, vamos a hacernos como la siguiente pregunta. ¿La unión nos da el total? Y sí, la unión sí nos da el total, porque estos son los elementos que conforman una orquesta sinfónica. Y entonces, ¿qué es lo único que falta ver? Falta ver que dados dos conjuntos diferentes son ajenos, que en realidad todos los que forman esta familia son ajenos 2 a 2. Y eso es lo que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque A2 intersección A3 es distinto del vacío. ¿Y cuál es la razón de eso? La razón de eso es que el oboe es tanto un metal, o sea, el oboe es un elemento de A3 como un aliento. Entonces, como el oboe cuenta como aliento, pero también como metal, la intersección ya es no vacía y eso ya hace que esto no sea una partición. ¿Quiere decir que no puede haber particiones de una orquesta sinfónica? No. Lo que quiere decir es que esta propiedad en particular, dividir de esta forma los instrumentos, no resulta en una partición. Tendríamos que buscar otro tipo de propiedad. ¿Cómo qué tipo de propiedad? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, desde luego las propiedades más matemáticas tienen esa característica, como lo hemos dicho muchas veces, de que es fácil determinar si un elemento satisface o no la propiedad y entonces de alguna manera eso nos ayudaría a particionar más fácilmente. Pero de manera general, una forma que tenemos para particionar un conjunto es lo que vamos a llamar el teorema 1. Y el teorema 1 dice que dado un conjunto distinto del vacío, ahora sí vamos a tomar esta condición, y R una relación de equivalencia, recuerden, las relaciones de equivalencia se dan en un conjunto, o sea, son relaciones que van de un conjunto a sí mismo. En este caso vamos a ponerle en A cruz A, que es el conjunto que nos estamos tomando. Entonces, R induce una partición y como no hay una única partición, como en realidad un conjunto lo podríamos particionar de diferentes maneras dependiendo de la relación,
Entonces R induce una partición que va a depender de esa relación y por eso le voy a poner aquí un subíndice que refiere a la relación PR en A. Entonces, esto es un resultado muy conocido y que se usa mucho, va en las dos direcciones, que es toda relación de equivalencia induce una partición y viceversa. Toda partición da lugar a una relación de equivalencia. ¿Cómo vemos esto? Bueno, vamos a hacer la demostración. Entonces, la demostración, recuerden, tenemos que probar las tres propiedades, pero me preocupa un poco que no me dé tiempo para subir el video. Entonces, vamos a dejarlo aquí y les pongo la demostración en el siguiente video.